Bueno, siempre es un gusto saludar y charlar con el doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Senadores. Doctor, muchas gracias y muy buen día. Oscar Mario, me da gusto saludarte después de varios días que no nos entrevistábamos digital y presencialmente. Digital y presencialmente, sí. Salvo los comentarios Lo escuchamos que me hacen favor siempre. de cada semana estar comentando temas de importancia nacional. Oiga, don Un Ricardo, saludo a todo el auditorio. Gracias, igualmente para usted. Oiga, pues son muchos temas, ¿no? A ver, vamos a iniciar por el principio. Bueno, ya no sé cuál es el principio y el final, pero ¿cómo siente usted el ambiente? Pues yo no sé si iba así preelectoral, pero yo que ya no hay preelectoral, el ambiente electoral con miras al próximo 6 de junio, y el objetivo de Morena, usted parte de este órgano político o movimiento, como le quieren llamar, pues para seguir manteniendo la mayoría en el Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Bueno, el ambiente, en efecto, lo has señalado muy bien, el ambiente electoral, porque además ya inició el proceso. La preparación del mismo se inició a partir del 1 de septiembre. Se nota ríspido, se nota polarizado. Creo que va a seguir creciendo esta diferencia entre adversarios políticos, pero me parece también normal. Todos los partidos ya entraron en proceso interno de selección de sus candidatos y luego, al mismo tiempo, en una confrontación directa, casi todos contra Morena, y incluso en algunos lugares como Baja California Norte se han unido todos, PRI, PAN, PRD, PES, todos en contra de Morena, y es natural, es normal. Yo no tengo por qué descalificar la estrategia de los partidos adversarios o de la oposición en su conjunto, y serán los electores los que decidan en las urnas qué es lo que más les conviene o qué más les llama la atención o por quién simpatizan más, que emitirán su voto, y habrán de hacer una evaluación de lo que el gobierno federal ha hecho, los gobiernos de distintos signos políticos han hecho, y normalmente también van a las urnas la propia tranquilidad o simpatía de los ciudadanos y ciudadanas que ven bien o mal el proceso en el que están viviendo en el sector público. Entonces va a ser, Oscar Mario, una elección muy competida. Si se une, como parece ser, PRI, PAN, PRD, algo insólito en la historia, bueno, pues antes eran los únicos que existían, llegó un momento en que en el escenario nacional y en el universo partidista solo existían ellos tres, PAN, PRI, PRD. Ahora los tres están unidos contra Morena, y me parece, repito, por la fortaleza de Morena, que es normal. Ahora bien, Morena está en un proceso inicial de recomposición. Creo que su nueva dirigencia, Mario Delgado y Citlali Hernández, están haciendo un gran esfuerzo de conciliación en todo el país para lograr sacar adelante los candidatos que mayor simpatía tienen. Oiga, don Ricardo, y usted que pues lee mucho y se informa mucho, ayer quien va a ser secretario de Estado norteamericano con Joe Biden decía e invitaba a que se reflexionara sobre la importancia de que los demócratas se hicieran también del control de la Cámara Alta, que esto se va a definir el próximo 5 de enero con el resultado de la elección de Georgia. Pero bueno, ellos decían, a ver, es importante que el señor Joe Biden tenga la mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta para una mayor y mejor gobernabilidad y gobernanza, que son dos conceptos complementarios pero distintos.
Pero aquí en México es muy distinto, don Ricardo, o le pregunto cómo lo ve usted, ya que pues la mayoría dicen no queremos seguir con la hegemonía de Morena que sustituye a la que tuvo el PRI durante muchos años y se confunde y en la práctica deriva en autoritarismo y excesos. Bueno, es normal que los adversarios políticos manejen este discurso. Recordemos siempre que en el pasado el PRI fundamentalmente y el PAN en su momento hegemónicamente manejaban el Congreso. Yo fui legislador muchas veces y puedo afirmar con contundencia que nunca hubo una independencia real del poder legislativo, nunca. Y siempre los partidos que estaban en el poder, ya sea el PRI o el PAN, incluso el PAN con más ruido, hablaban de que les dieran la mayoría para gobernar. En el caso del expresidente Vicente Fox, siempre manejó esa tesis, y en el caso del último o el sucesor de él, también manejaban la tesis de que les entregaran la confianza completa y que les entregaran la mayoría legislativa en las cámaras. Eso siempre fue así. Por eso ahora la gente de el propio Biden, está viendo la posibilidad de tener mayoría demócrata para, dicen ellos, tener más gobernabilidad o mejor gobernabilidad. Lo mismo en México. Yo creo que una de las principales preocupaciones de Morena, así debe de ser, es mantener la mayoría legislativa y darle al presidente de la República ese margen de gobernabilidad. Creo que eso ha sido posible en México y ha sido posible que el presidente ya haya avanzado casi al 100% en su agenda legislativa porque tiene mayoría en las cámaras. Creo que si no tuviera mayoría en las cámaras habría un conflicto institucional mayor, mayúsculo. En cambio tiene gobernabilidad y ya desahogó la agenda legislativa que se propuso en la campaña. Pero es normal que ahora la oposición en su conjunto quieran desbancar y quieran ellos quitarle la mayoría a el movimiento Morena. Eso es parte de la democracia. Morena tendrá que luchar por tener buenos candidatos y conservar la mayoría. Y la oposición está luchando por quitar a Morena la mayoría. Pero en el caso del Senado no podrán. En el caso del Senado seguirá igual, porque son electos por 6 años. Y la mayoría se mantendrá en el Senado. Bueno, pero pueden reelegirse y quedarse otros 6, ¿no? Sí, puede haber reelección, que de hecho ahora habrá muchos diputados por vez primera que se reelijan. Ese es otro tema. Sí. Si es buena o mala, quién sabe. Pero bueno, oiga, pero ¿no cree que aquí, a diferencia de lo que está diciendo quien va a ser secretario de Estado allá con Joe Biden, es que en México, con todo respeto, pues no, la sociedad no está bien representada por diputados federales? Yo creo que los senadores siempre están un poquito pues mejor preparados que los diputados federales, y bueno, ya realmente estamos perdidos en los congresos locales. Entonces, al tener mayoría, vámonos a la instancia nada más federal del Congreso de la Unión, pues no se está actuando en beneficio de lo que necesitan y requieren quienes han llevado a estos puestos de elección popular y otros que llegan pues ahí de cachucha, ¿no? A quienes conforman la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República, ¿no? Falta este empate, ¿no? Y esta buena comunicación y esta rendición de cuentas de los legisladores con la gente. ¿Qué piensa usted? Sí, sin duda. De todos los partidos hay una falta de comunicación o de mayor interlocución con la sociedad. Es un problema serio de crítica universal, la
falta de representación auténtica Así es. entre los electores y sus representantes. Así es. Y la reelección, que por vez primera se va a dar en el caso de diputados federales, pues será muy cuidada, porque quienes no regresaron a su distrito, quienes no rindieron cuentas, quienes no estuvieron presentes de los problemas de la ciudadanía, hoy van a regresar, y quién sabe si les vuelvan a reiterar la confianza. A la mayoría sí, ¿no? Porque no nos preocupamos ni ocupamos en fiscalizar y poner una lupa de cristal muy grueso sobre cada uno de ellos, ¿no? Presidentes municipales también, se van a quedar ahí, pues muchísimos que no merecen estar, ¿no? ¿O sí? Claro, sí, y yo creo que la lupa ciudadana, Oscar Mario, va a ser más aguda y va a ser más vigilante. Eso es lo que yo creo. Ahora, en el caso de Morena, los que van a reelegirse como diputados federales, que van a ir a contienda como candidatos a diputados por segunda ocasión, ellos tendrán que pasar un filtro previo. Según estoy enterado, porque hace unos días nos reunimos con Mario Delgado, y nos decía él que todos aquellos que quieran ser reelectos tendrán que ir a otra encuesta. No basta, Oscar Mario, que seas diputado por el distrito de, no sé, de Toluca. No importa, aunque hayas ganado hace 3 años la mayoría relativa como diputado federal, hoy tienes que someterte a una encuesta interna de Morena. Es decir, el diputado federal puede decir, quiero reelegirme. En el caso de Morena, o todos, o los 300, porque los 200 de representación proporcional no tienen distrito y no se pueden reelegir. Tendrán que ser a través de las listas que se presentan en cada una de las circunscripciones. Pero en el caso de los 300 distritos, internamente, en Morena, estoy hablando de Morena, tendrán que someterse a una encuesta. Y si no están evaluados bien, y si hay una persona mejor evaluada, pues seguramente no va a ser reelecto, sino que va a haber una nueva elección con la persona que surja de la encuesta realizada. ¿Van a hacer una encuesta para cada candidato? Sí, 300 distritos. Sí, nada más. Bueno, pues 300 distritos, no la tienen. Y creo que también nos comentó Mario Delgado que en el caso de los 15 estados del país correrá la misma suerte. Es decir, habrá 15 encuestas, salvo donde pudiera haber consenso en una persona, pero si no lo hay, habrá una encuesta para decidir quién es el candidato. Bueno, ¿y usted confía y ve que van a seguir más o menos con la misma estructura después del 6 de junio? No lo sé. Yo confío, si como militante de Morena, sí, bueno, pues. me agradaría que confirmáramos la mayoría, pero soy muy objetivo y soy muy franco, y hoy hay elementos distintos, difíciles. Primero, no está el presidente de la República en la boleta, eso es una diferencia enorme. El presidente Eliseo López Obrador fue un atractivo impresionante que arrastró, digámoslo en términos coloquiales, a la votación en favor de Morena. Sí. Y él era la personalidad que más aglutinaba. En el 18, ¿no? Sí. En el 18, y hubo, incluso, debo de decirlo, muchos de nosotros, muchos, incluyéndome a mí, no estaríamos en el Congreso sin esa fuerza que se fue construyendo con décadas de Andrés Manuel López Obrador. Muchos diputados ni campaña hicieron ni ganaron, pues, o solo acudían cuando el presidente iba a campaña, o hicieron poca campaña, o muy poca presencia, y sin embargo ganaron con una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque fue un fenómeno social, porque fue una movilización social sin precedente, y yo creo que ahora será diferente y se requerirá mayor trabajo de los candidatos a diputados y mayor prestigio y aceptación popular para poder enfrentar los retos del momento y de la actualidad.
Bueno, don Ricardo, tenemos unos minutos, dos temas más sería interesante, muy interesante su opinión. Primero, dábamos esta mañana una declaración de usted ayer. Dice el senador Ricardo Monreal, dijo que es urgente una profunda reforma judicial que acabe con los privilegios de jueces y magistrados. ¿Cómo va esta reforma al sistema de justicia en México? Y creo que está usted abordando la parte de procuración y de impartición de justicia, las dos, ¿no? Las dos, Sí. Oscar Mario, porque en materia de procuración de justicia, lo que es la fiscalía, tenemos problemas gravísimos de inseguridad y de ineficacia en la propia persecución de delitos. La Fiscalía no cuenta con los instrumentos jurídicos indispensables para enfrentar la emergencia que estamos viviendo. Y en el caso de Administración de Justicia, ahora tuvimos 2 días de Parlamento abierto y estuvimos con magistrados, ministros, jueces. Y yo soy de los que piensa que se requiere de una profunda reforma judicial. No hemos hecho caso a este rubro cuando el principal reclamo de los mexicanos y las mexicanas es justicia. Y por esa razón ahora estamos intentando, por consenso, porque además es mayoría calificada, dado que es una reforma constitucional, sacar estas reformas del y para el Poder Judicial y enseguida la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que ya está presentada la iniciativa y que los próximos días, ahora, mañana y pasado, se reunirán las comisiones dictaminadoras. Pero es un tema clave, incluso en materia de juzgadores hay un déficit de credibilidad y de confianza de los ciudadanos hacia ellos. Y por esa razón, Oscar Mario, yo creo, soy muy perseverante en ese sentido, de tener que sacar la reforma judicial a como dé lugar. Y es muy importante escuchar a juristas académicos, a litigantes, a barras y colegios de abogados, que diarios se enfrentan a las deficiencias, a la corrupción, al nepotismo de jueces y magistrados. Es un tema de fondo y yo creo que debemos de abordarlo con mucha franqueza, pero de manera directa. Y eso es lo que estamos haciendo en el Senado de la República en estas últimas semanas del periodo de sesiones. ¿Cuándo se tendrá el documento final que se debe o se deba analizar? Ya tenemos un documento previo, pero el Parlamento abierto te modifica algunos conceptos de propuestas que surgieron de académicos y magistrados, y estaremos hablando de que a partir de ayer está reunida la comisión dictaminadora, las comisiones dictaminadoras, y entre las próximas 48 horas tendremos un documento no acabado, pero muy aproximado, y para la discusión el viernes en el Pleno del Senado de la República, en la discusión amplia. Pero antes estamos intentando lograr consensos entre los grupos parlamentarios. Bueno, y el tema del cannabis, si me permite, don Ricardo, en estos minutitos, antes de la guillotina, lo abordábamos después de que se vota ante el Pleno pues del Senado y ahora pasa a la Cámara de Diputados, pero usted como experto, economista, doctor en Derecho, etcétera, 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 aquí el auditorio hablaba mucho y sugería que dentro de los cambios importantes para despenalizar el uso de la marihuana para fines pues lúdicos o recreativos, que sería la gran oportunidad para distribuir mejor el ingreso en este país. En otras palabras, que la clase campesina en México, hablaban de 20 millones, no sé por qué nos dieron el dato de 20 millones, pudieran salir de la pobreza, y utilizaban el término de socialización de la economía del cannabis, que bueno, socialización de la economía podría pues confundirse por esta connotación de la socialización fascista que usted conoce del fascismo italiano, pero no, es más la democratización o la inclusión de los más pobres en todo este proceso, principalmente para su cultivo, en el caso de los campesinos, pero también para su distribución y comercialización. Bueno, sí,
En principio, Oscar Mario, sí hay esa posibilidad. La ley lo contempló. Pero se contempla ahí a los más pobres, a los campesinos, Sí, decir, oye, sí, pues ya no vas a sí. sembrar maíz, ahora vas a sembrar legalmente y bajo la supervisión, regulación y reglamentación del Estado, pues cannabis, y pues vas a salir de pobre. Así es, mira, en efecto, bueno, es muy utópico que en el corto plazo se logre eso, no me podría atrever a decirlo. Pero déjame decirte al auditorio que sí se va a permitir que con una licencia de cultivo, así lo establece la ley, en el caso de cannabis, la extensión máxima autorizada abierta será hasta 10,000 metros, 1 hectárea por persona. Pero se hablaba de 8 y hasta 10 hectáreas, ¿no? Alguien nos dio esas. El máximo, no, sí, el máximo puede ser hasta 8 licencias, creo que ven 6 u 8, Sí. por 1 hectárea. O sea, cada licencia permite 1 hectárea. En el caso de terrenos cubiertos, es decir, invernaderos, ¿no? sí, cada licencia permitirá el cultivo de 1,000 metros cuadrados. Ahora bien, en el caso del cannabis no psicoactivo, la ley establece que la regulación de cultivo tiene que ser regulada por la política agropecuaria. ¿Quiénes se benefician? Hay un instituto de regulación de cannabis que se crea. Pero que no sea un conasupo de cannabis, no, don Ricardo, no, porque claro pues, que no, es una tristeza, triste experiencia, ¿no? Sí, es una triste experiencia. Pero bueno, en el caso del instituto que revisa y también hace la entrega de estas licencias, tiene que tener acciones afirmativas, así lo dice la ley. Acciones afirmativas a favor de pueblos y comunidades indígenas. No está hablando de sociedades, está hablando de pueblos y comunidades indígenas como una organización social, pero también las licencias de cultivo podrán entregarse a campesinas, a campesinos, a ejidatarios y a comunidades en situaciones de marginación, o porque su condición fue afectada por este sistema prohibitivo, y también a grupos de micro y pequeños agricultores. Entonces, sí hay, Oscar Mario, un gran capítulo para poder promover los ejidatarios y comuneros que normalmente han sido marginados en sus cultivos, que siembran cultivos tradicionales y que no son costeables, ahora podrán, con una licencia, sembrar. Además todo está muy controlado y regulado por este instituto para que las propias semillas del cannabis no tengan mala calidad. Falta mucho, ¿no? Porque ahorita parece un licuado con miel y cáscara de limón, ¿no? Pero no se entiende muy bien. Pero ojalá que sea inclusivo, que sea incluyente y que no concentre este negocio brutal que dicen en un principio estaría de 3,000 millones de dólares inicialmente en cinco grandes y todopoderosos, ¿no? Porque bueno, sí. Has tocado un tema clave. Sí hay, como tú dices, una confusión todavía sobre qué regula la ley, qué son los procesos de despenalización. Puedes consumir hasta menos de 200 y cargar hasta menos de 200 gramos. Sí, ¿y quién me la vende? Ah, no, pues el que te la vende se va a la cárcel. Bueno, pues entonces, ¿cómo es que me permites? Si no sé ni dónde la puedo comprar, ¿no? Sí. Mira, qué bueno que lo comentas. ¿Cuál es la cantidad que se podrá aportar? Esa es la posición. Hasta 200 gramos, ¿no? No, 28 gramos de marihuana. Es decir, yo le calculo por el peso de... ¿Pero quién nos la vende? ¿Dónde vamos por ella? Es que exactamente, habrá instalaciones autorizadas. Pero todavía no. No, pero va a haber. O sea, es que es un proceso de aplicación de la ley una vez que se promulgue. Pero eso ya está incluido, perdón, eso ya está incluido, eso está incluido en este... Claro.
Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con don Ricardo Monreal. Siempre le agradezco mucho su disposición para con este espacio. Hemos abordado varios temas, como siempre, importantes con el señor senador de la República. Y este que, bueno, pues para muchos rompe ya este punto importante y crea uno de inflexión para avanzar en la despenalización del uso de la marihuana o del cannabis. Bueno, el cannabis tiene muchísimos derivados, pero para la parte lúdica o recreativa. Y hablábamos, don Ricardo Monreal, porque esto es algo que pues me llamó mucho la atención del auditorio. Decían, bueno, hay que fijarse, yo espero estarlo diciendo bien, pero usted como conocedor de la economía y del derecho decía, bueno, yo no sé si el término sea socialización de la economía del cannabis, pero no confundirlo con la socialización fascista o el socialismo utópico, sino la democratización de este proceso para que sea una política inclusiva e incluyente y que dé, por ejemplo, hablaban de 20 millones de campesinos, no sé cuántos campesinos sean, pero esa cifra nos daba el auditorio, que pudieran ingresar de inmediato a esta nueva fase bueno, primero de cultivo, y yo no sé, después y de distribución y comercialización de la hierba, que pues sacaría de pobres, pues sí, podría ser 20 millones o más en el muy corto plazo. Es una oportunidad que no se debe de perder y no concentrar este negocio de miles de millones de dólares pues en 5 monstruos que sean los chompiras o los amigos de la actual administración, ¿no? Por decirlo, por ponerlo de alguna manera, don Ricardo. Sí, en efecto. Mira, es muy importante decirte, Oscar Mario, que es un tema complejo. Es un tema en donde México no tiene experiencia. Pero de grandes oportunidades para los pobres, ¿eh? Claro, y es un tema que es el tercer país en el mundo que intenta despenalizar el uso, el consumo de la marihuana. Es decir, mira, tengo incluso, te ofrezco, yo estoy concluyendo un glosario con preguntas frecuentes que me hacen en las redes sobre cannabis. Estas que tú has hecho ahora en el auditorio son muy importantes. ¿Cuál es la cantidad, por ejemplo, en el glosario que te ofrezco mandártelo para que lo subas a la página, sobre las principales preguntas, y además responderle al público lo que desee preguntar o cuestionar, esto de la aportación o de la posesión, 28 gramos de marihuana de cada persona, que aproximadamente es una cajetilla, más de 20 cigarrillos, y también podrás en tu casa, en tu domicilio, tener hasta 6 plantas, si vives solo. Si vives con más de una persona, hasta 8 plantas en casa. Ahora bien, lo que tú decías es muy importante. ¿Quién venderá? Las semillas y las semillas y la marihuana, ¿dónde la conseguimos, no? O sea, ¿dónde? Exacto. ¿Dónde obtienes? Sí. ¿Cuál es la tienda de autoservicio o en cualquier tiendita voy a comprar la marihuana? No. Eso debo declararlo porque ahí lo establece. Pero ¿cómo se aprueba algo sin que se tenga muy claro dónde podemos comprar las semillas para sembrar las 6 plantitas u 8 en la casa y los 6 cigarros? Claro. ¿Dónde Mira, en la ley prohíbe vender productos elaborados a base de cannabis psicoactiva a través de internet, teléfono o correo. También queda prohibida la venta en lugares donde se permite el autoservicio. En este sentido, las personas consumidoras deberán adquirir el cannabis psicoactivo en lugares autorizados. ¿Cuáles son? Los que la ley, es que este instituto entrega licencias para lograr... Falta un año para que empiece a funcionar, ¿no? Mientras se va a preparar. Es que las leyes así son. Tienen un vocatio legis, es decir, un tiempo de aplicación. Pero ahí te establece perfectamente cómo y dónde. Y la venta dentro del territorio nacional se delimitará a establecimientos autorizados por el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que es el encargado de emitir licencias y permisos. Mira, yo creo que es un tema complejo, amplio. Yo he estado estudiando
no solo el derecho comparado en Canadá y en Uruguay, que son los dos países que han despenalizado, también Estados Unidos, pero no como nación, sino como estados libres y soberanos. No todo el país tiene la despenalización del uso lúdico, pero es muy importante lo que se hizo. Para mí es una gran ventaja que quites el narcomenudista y que quites de toda esta parte de dealers que están en la calle, aquí atrás con nosotros, aquí en el jardín, ahí por la tarde noche date una vuelta, es increíble el comercio de marihuana que ya se está viendo de manera natural. Era visibilizar un problema y regularlo. Eso sí, tenemos que tener una regulación estricta. Desde el momento en que vives y convives socialmente, tienes que tener reglas de convivencia. Y yo creo que este es un tema que no podíamos seguir ignorando, la presencia de cannabis en todas partes, y que de manera ilegal hasta ahora, subrepticia y vinculada al crimen organizado, estaba siendo comercializada. Entonces, yo espero, Oscar Mario, ahora, si no funciona, porque a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y si no funciona? Bueno, pues si no funciona, somos un constituyente permanente. Haremos caso de la opinión pública como ahora, en donde la mayor parte está de acuerdo en la despenalización. Hay 18,000 personas, Oscar Mario, te doy este dato, te va a alarmar a pie del auditorio, de acuerdo con el INEGI, no son inventos nuestros. Hay 18,000 personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, que están privados de su libertad, procesados, 18,000 solo en esta última etapa, por haber tenido en posesión 5, 10, 20 gramos, 2 cigarros, 3 cigarros de marihuana en el momento de su detención, y están procesados por posesión de marihuana. Ni siquiera recibiendo sentencia, ¿no? No, tienen ni siquiera, porque pueden dar sentencia hasta 10, 15 años. Me parece, es desproporcionado, pues, por haber tenido un cigarro de marihuana en tu bolsillo o en tu saco, te vas a prisión preventiva, te vas privado de tu libertad y vas sentenciado. Sales un verdadero delincuente de la cárcel. Pues claro, con especialidad. Entonces, con especialidad. Ayer me encontré un agente, decía yo, coloquialmente me encontré aquí por Reforma un joven que estaba fumando marihuana. Y le digo, oye, ¿estás fumando marihuana? Sí, dice, ya se permite, y el Senado lo autorizó. No, le dije, pero todavía falta la Cámara de Diputados, todavía falta promulgarse. Dice, pues ya dijeron que puedo traer hasta 28 cigarrillos de a gramo. Le dije, no, todavía no se puede, espérate. ¿Dónde lo compraste? Pues hay un dealer allá en la esquina. Esa es la parte que tenemos que sensibilizar, porque de hecho lo están haciendo los jóvenes en las universidades, en las calles, en las casas. Hay grupos que se dedican a eso. Pues hay que quitarle de las garras del crimen organizado a todos estos jóvenes y socializar. En efecto, lo que tú dices es cierto, socializar los efectos y consecuencias de fumar marihuana, como el alcohol, como el cigarro, como yo creo puede funcionar, ojalá, pero también estoy dispuesto a corregir como legislador si no funciona. Oiga, y una vez que se apruebe en la Cámara de Diputados, con sus asegúnes, como dicen, no sé, y después que se promulgue, dicen que puede ser antes de que concluya el año, ¿no? Diciembre, o sea, en los próximos meses, porque además ustedes terminan este periodo ordinario creo que el 15 de diciembre. Pero bueno, en enero tendrían, vamos a poner en el mejor de los casos que sí, porque yo creo que lo más importante, como usted bien decía, con otras palabras, es que se rompe ese muro de contención y se avanza en la despenalización, regulación y reglamentación de pues una sustancia que está en manos de la delincuencia organizada y desorganizada. Pero si se hace y se promulga, ya en enero, el gobierno, antes de que se cree este instituto que ojalá no funcione como la CONASUPO, que sería un gravísimo error, pues ya en enero deberían decir, oye, tú puedes conseguir las semillitas para las 6 plantitas en tu casa y la marihuana para los 6 cigarritos, pues no sé, en la tienda que está fuera de la Secretaría de... Estoy inventando, ¿no? No puedes. ¿Cómo le van a hacer? Habrá establecimientos, no sé si has ido a California seguramente. No, sí, pues las tienditas. Entonces en enero, pero imagínese la solicitud para tienditas, van a tener 6 millones de solicitudes.
Sí, pero hay establecimientos. ¿Y quién los van a regulado. ¿Y quién los va Vas a ver. Sí, todo está previsto. Yo incluso estoy tentado a escribir algo muy profundo sobre el tema para tener claridad en la opinión, pero por lo pronto el glosario, que son las preguntas como estas, y quiero decirte una anécdota muy coloquial o muy singular. Cuando era diputado la primera vez en 1988, cuando era desde entonces yo recuerdo el problema de la marihuana y el problema de los delitos contra la salud en sus distintas modalidades, posesión, cultivo, siembra, transporte, comercialización, que son calificados como delitos contra la salud. Y algún diputado muy bromista dijo: la marihuana se termina cuando se cree una institución como la CONASUPO, que regule el cultivo de marihuana, que se financie por el Banco Rural, que era una cosa terrible, y que se asegure por la aseguradora del Estado, es decir, en un sentido de que no se conviertan en instituciones corruptas, en instituciones que finalmente no logren el propósito para el cual fue creado. Pero coloquialmente te digo, sí va a funcionar. Sí va a funcionar. Bueno, regresamos a la parte de esta charla con don Ricardo Monreal, senador de la República, el tema del cannabis, que ojalá que esta vez pues ya que venga fuerte, y decíamos se rompe el muro de contención para terminar con la prohibición y derivar en la despenalización, regulación y reglamentación. Y bueno, pues ojalá se haga bien. Don Ricardo Monreal, usted estaba a punto de concluir una anécdota que tuvo como legislador, ¿no? A manera de broma, por la falta de confianza en ese momento a las instituciones y que todo estaba deshecho, o sea, todos los planes fracasaban cuando se constituían. Desde el 88, decía usted, ¿no? Desde el 88. Pero déjame concluir porque es importante, aprovechando tu medio, por tu inquietud y tu cuestionamiento interrogante. Me decías, ¿cómo se permitirá con una licencia? La licencia incluye incluso lo que tú comentabas, la adquisición de semilla o plántula, la siembra, el cultivo, la cosecha, la preparación y la transformación del cannabis y sus derivados. Eso integrará y contemplará la licencia que se expide por el Instituto de Regulador de Cannabis. Se llama Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis. Ahora bien, ¿cuándo? Tú me preguntabas también, sí, pero ¿cuándo va a iniciar la expedición de licencias? Me decías tú. Y no solo a los cuates o para los cuates, ¿no? No, y no solo para... Es muy importante decirte lo siguiente. Las licencias de cultivo de marihuana se emitirán a partir de que entre en vigor los lineamientos conforme a los cuales se implementan los procesos, es decir, inmediatamente. Es lo que llamamos trazabilidad del cannabis. Ahora bien, también hay licencias de investigación que la ley establece que el instituto tendrá que expedir las licencias de investigación a los 90 días, Oscar Mario, de iniciar funciones. Y las licencias de comercialización, que también me preguntabas, y transformación de cannabis no psicoactivo, el instituto contará con 6 meses después de entrar en vigor la ley, el decreto de la ley. Y las licencias de exportación e importación, que también existe, aplica para también licencias. Y hay otro tipo de licencias que implican que el instituto tendrá un plazo de 18 meses para la comercialización y fundamentalmente la transformación del cannabis psicoactivo. Es lo que llamamos cáñamo, que es de uso industrial, ahora utilizado en muchas partes del mundo. Ahora, lo que tú decías en la última versión, que no se acumulen y que no sean 3 gentes las que manejen todo el negocio. Las personas pueden adquirir más de un tipo de licencia para evitar esta concentración de la que tú hablas, o monopolios de comercialización de marihuana
El instituto, lo dice la ley, establecerá el número de licencias de un tipo que puede otorgar a una sola persona. Ahora bien, tratándose de la licencia de comercialización para cannabis psicoactivo, solo podrá, repito, solo podrá otorgarse hasta 3 puntos de venta por cada persona titular de esa licencia. Es decir, no podrás hacerlo como los casinos, que con una licencia haces 40 casinos en 40 ciudades. No, aquí solo tendrán posibilidades una sola empresa, sociedad, de tener 3 lugares de establecimientos de venta. Ahora bien, ¿cómo podríamos lograr que se cumpla todo eso? Tiene que ser muy estricta y la ley está siendo muy cuidadosa en generar expectativas correctas en este proceso tan difícil que hemos vivido, porque son 100 años de prohibicionismo del uso de la marihuana, 100 años, y por eso no es tan fácil. Es una actitud valiente de los legisladores, pero también es polémica. Así como hay gente que está de acuerdo en la despenalización, hay un sector importante que no está de acuerdo porque temen que esto pueda rebasarnos y que el uso de la marihuana pueda darse en parques, en lugares públicos, en restaurantes. No, eso no se puede tampoco. Eso está prohibido. Tendrían que hacerse asociaciones, fumar en lugares donde no haya humo de segunda mano, o sea, que tú estés aspirando el humo de alguien que esté fumando marihuana y que tú, fumadores pues pasivos de marihuana. Todo eso está previsto en la ley y está previsto como normas jurídicas muy claras. Entonces, pero no es perfecta la ley, es perfectible. Yo no creo que haya una ley perfecta. Claro, quizás si eres católico, las 12 tablas es lo más acercada o lo más cercano a la perfección, pero las leyes tienden a cambiar y creo que ahora México está dando un paso fundamental. Ojalá y se logre el propósito, pero si no fuera así, también hay que enmendar y hay que corregir, y eso es lo que hace el legislador ordinario en los periodos de sesiones que tenemos. Y por esa razón, Óscar Mario, yo me muestro optimista en esta materia de desregulación, más bien de despenalización y de regulación y control del cannabis. Bueno, mire, por ejemplo, llega esto y dice, somos del municipio de Ometepec, estado de Guerrero, estamos organizados en un ejido 260 parcelas que nos consideren en este nuevo proceso. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero ahora sí están dentro. Sí. Fíjate, Óscar Mario, me alegra mucho, bueno, aunque no me extraña porque cuando voy a Estados Unidos te escuchan allá muchos paisanos, pero qué bueno que hasta Ometepec, todo el país, ¿no? Te escuchan, pero en Guerrero quizás sea uno de los lugares más golpeados por el prohibicionismo. Y quizá y donde más se cultiva hasta la amapola. Además amapola, ya en la tierra y todo. Sí. Pero esto puede ayudar, a atenuar, aliviar, a mejorar la condición con licencias de control y todo se controla, la plántula, la semilla, el cultivo y la comercialización, porque obviamente esa persona que tiene la licencia en una comunidad, que puede ser un ejidatario o 10 ejidatarios o 20 ejidatarios o una unidad en donde los ejidatarios se pongan de acuerdo y dicen vamos a destinar estas 20 hectáreas para que colectivamente podamos sembrar cannabis y transformarla industrialmente. Todo eso es parte de un proceso que yo espero tengamos posibilidad de verlo y que aprovechemos la experiencia de otros países en esta materia y también los errores que se cometieron, no cometerlos nosotros. Bueno, y yo creo que ahí pues usted tiene la experiencia para avanzar rápidamente en esto que es urgente y pues que nos daría la oportunidad de enfrentar una realidad.
como desde hace como nunca se ha hecho, ¿no? Como Pues, nunca se ha sí, hecho. ojalá, Como nunca se ha pues hecho. ojalá que se pase, como dicen, del champurrado insípido al licuado con fresa y miel. Ahora, no crean que se va, Sí. no crean que se va a beneficiar a un grupo, a Ojalá. una transnacional. O a 5, ¿no? O a 5. O a los de porque siempre. Incluso un expresidente de la República se dedica a eso. Sí. Tiene conexión con transnacionales y Sí. ha querido generar todo este tipo de... Sí. Pero se va a evitar concentrar, se va a evitar monopolios, se va a evitar que se concentre todo el comercio en una Sí. sola mano. Creo que lo podemos lograr. Pero es un gran avance, ¿no? Viene ya la gestión. Es Es un gran avance, ¿no? Ahora, ¿es perfectible? Sí. Pues Hay sí. que estarla, Bien. porque no tenemos experiencia. Pues Realmente estamos nadando en un mar bruceloso que no tenemos conocimiento de él. Pero es Entonces, el inicio de algo que puede ser muy bueno. Ojalá que así se haga. Ojalá. Y yo, don Ricardo Monreal, siempre es un gustazo platicar con usted. Gracias, por su tiempo. al contrario,